¿Todavía sigues haciendo tus índices manuales? En este video te voy a enseñar cómo hacer un índice automático o una tabla de contenidos automática en tan solo unos cuantos pasos. Comenzamos. Paso 1. Para poder crear tu índice o tabla de contenidos tienes que seleccionar tus niveles de títulos. México como país lo tengo como título 1, es simplemente un ejemplo. Luego los títulos 2 sería cada uno de lo que son los estados. Aquí tengo el estado de Aguascalientes, Baja California y así sucesivamente hasta llegar al listado completo de estados que tengo en la parte de abajo. Si quieres el archivo te lo puedo proporcionar en un enlace que tengo en la parte de abajo de este video. Ahí dale clic, descárgalo y trabaja junto conmigo. Los niveles 3, ¿cuáles serían? Bueno, serían los municipios de cada uno de los estados. Aquí seleccioné solamente 3 como ejemplo de Aguascalientes y otros 4 más de lo que es Baja California y así sería de todos los demás. Bueno, ahora sí, sin tanto rollo, comenzamos. Título nivel 1. Seleccionas lo que es el texto para el título nivel 1. Te vas a la parte de arriba. En los estilos y en lugar de seleccionar el texto normal te vas a ir a encabezado 1 y le pones aplicar título 1. Automáticamente te va a generar tu título y en la parte de la izquierda ya te va a aparecer como un link para poder acceder a este título. Antes de continuar, suscríbete. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda mucho para poder llegar a más. Títulos 3, solamente selecciona los títulos. Te vas nuevamente a estilos y seleccionas encabezado número 3. Como puedes observar, a la izquierda ya se encuentran todos mis niveles de títulos, nivel 1, nivel 2 y niveles 3, a los cuales yo dándole un clic me puedo acceder a ellos sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo insertamos lo que es nuestro índice. Nos vamos a ir a insertar índice y elegimos la primera opción. Aquí nos va a aparecer cada uno de nuestras hojas a donde pertenece cada uno de los índices. Si nosotros queremos o necesitamos tener alguna modificación en alguno de ellos, por ejemplo, aquí el de Baja California Sur, yo selecciono, me voy a Baja California Sur y este por alguna razón lo tuve que cambiar a una hoja posterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi índice? Me voy en un principio a lo que es mi índice y solamente le voy a dar un clic y le voy a dar aquí en la opción de actualizar el índice y de esa manera rápidamente me cambió Baja California Sur de la 6 a lo que es la 7. Así de fácil es crear un índice de una tabla de contenidos en Google Docs. ¿Ya te vas? Si falta el índice de imágenes, en este video te cuento cómo hacerlo. Pero antes, suscríbete y dale like.